Santos no son las imágenes esas que alguna gente tiene por ahí en unos stands, una mesa con velas. Esos no son santos. Santos somos usted y yo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Que ninguno de nosotros por sus méritos personales puede llegar a ser santo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos limpios por nuestras obras. Fuimos limpios por Cristo Jesús. Si tú quieres que Dios te use, tú tienes que estar clean de tus ojos, clean de tu boca, clean de tu mente, clean de tu corazón, clean clean, 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 clean. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús, aleluya. Mis amados, le damos la bienvenida a otro programa de palabra y poder, en el que, ¿verdad?, estaremos compartiendo una palabra de parte de Dios que esperamos de todo corazón que sea de gran edificación para cada uno de ustedes. De este lado, su hermano Joyfred Ramírez E Israel Reyes. esperando, ¿verdad?, y orando para que esta palabra haga algo extraordinario en tu vida y en toda tu casa. Hoy traemos un tema bastante interesante y espero de verdad que lo disfruten, así como nosotros hemos disfrutado hablar de este tema. Y para que haga la introducción de él, dejo a mi hermano, compañero y amigo de milicia, Israel Reyes. Yo sé que algunos van a decir, la gente está enganchándose en la ola. Sí, sí, en la ola. Usted puede decir lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Claro, porque ¿qué vamos a hacer? Cada quien se engancha en la ola, pero hay veces que cada quien la surfea como bien le parece. Exactamente. Algunos como detractores, como denigrando, y no voy a decir más palabras negativas. Y otros queremos hacer eco de las verdades que están en fondo en el trabajo de nuestra queridísima hermana en Cristo, esa sierva que Dios está usando con para poder levantar su nombre en un medio que yo no puedo hacerlo y de una manera muy, muy particular. Así Nuestra es, hermana así Marta es. Candela. Gloria a Dios. Y seguimos atendiendo a eso que hay detrás de esas canciones que son sencillas. Sí. Son sencillas, no son una obra literaria al nivel de no sé qué, no voy a citar algún otro cantante para hacer ninguna comparación, pero yo creo que nosotros tenemos un texto bíblico hoy que puede aclararnos este asunto, no con el afán, y por qué no, y qué bueno, y lo vamos a hacer con ese gusto, pero mucho más por la realidad de honrar al Señor, Claro que sí. enseñando lo que su palabra dice, y que en este caso, en esa canción tan sencilla de nuestra hermana Marta Candela, está muy bien explicado, muy bien representado, de manera Bastante. que no hay para darle vuelta, tú te dejas sin excusa. Sí. ¿Tú quieres que Dios te use? Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿A dónde vamos, Joyfred? Vamos a 2 de Timoteo, Segunda de capítulo 2, versículo 20. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra de la siguiente manera: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia, ahí está clean, se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria al nombre. Iba a leer la versión King James Adelante, adelante. pero para no vaya a ser que mi inglés haga tropezar a algún hermano débil en la fe. Claro. Pero si usted no lo sabía, esa palabra clean es simple y llanamente limpio en inglés, que puede ser sustantivo y que puede ser también un adjetivo, o puede ser también un verbo, limpiarse, limpiar. Y en esta cosa, estar limpio. El concepto bíblico de limpieza es muy amplio. Correcto. Y se utiliza desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Los sacerdotes entendían esto muy bien, porque para ministrar en medio del tabernáculo, que hicimos referencia a esto en nuestro programa pasado, con el tema del tabernáculo y la canción del candelero, si no la ha visto,
Aquí le vamos a dejar el link. ¿Por dónde? ¿Por arriba o por abajo? ¿Por dónde se lo Señala ponemos? donde tú quieras, yo lo pongo donde tú pongas. Bueno, usted le va a salir aquí el enlace para que usted busque ese otro programa y se lo goce también. Pero este concepto de limpieza, ellos los entendían muy bien. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, le escribe a su hijo en la fe, hablándole de esta verdad, usando este concepto de la limpieza. Correcto. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Amén. En el versículo 22 estamos leyendo, perdón, versículo 21. Ese así que, para que usted sepa que cuando usted lee la Biblia tiene que ubicar estos conectivos, Claro, conectores claro, lógicos. muy importante. Y tirar entonces para atrás, porque eso no está diciendo que lo que va a decir viene a razón de algo. Entonces hay que tirar un par de versículos más atrás. La unidad de pensamiento anterior, el apóstol Pablo viene hablándole a Timoteo de un obrero aprobado, de un obrero aprobado, y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, Gloria a mas Dios. evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y Dios mío, esto es un problema en el pueblo de Dios, porque hay gente que está viviendo y haciendo negocio y jurando que está haciendo un ministerio, Así es. uno que juran que están haciendo un ministerio, Así con tanta palabrería y tanta discusión, y que el apóstol Pablo en otros textos, en otras referencias, a Timoteo le hace la salvedad de que no se enrede en ese tipo de discusiones. Correcto. Que eran típicas en algunos casos de los judíos, las genealogías y este tipo de cosas, los cuentos y las historias de viejas, no sé qué. Ese es otro texto, quedémonos aquí. Aquí Pablo está diciendo que te limpies de estas cosas, de esta impiedad, de esto que se produce en el corazón del hombre. Porque del corazón del hombre que salen los malos pensamientos. No es lo que entra, es lo que sale. Es lo que sale. Entonces, estamos llamados a limpiarnos de estas cosas para ser instrumentos de honra en las manos del Señor. Claro que sí. Yo creo que cuando tomamos en cuenta el mismo pasaje que leímos de 2 de Timoteo 2:20, nos está hablando algo importante. Y es que antes de nosotros ser un utensilio útil para el Señor, primero hay un proceso que se debe de agotar. El problema es que ahora mismo estamos viendo un pueblo que no quiere agotar el proceso del Señor. Y el proceso hay que agotarlo para poder llegar a ser un utensilio de honra en las manos del Señor. O sea, un utensilio verdaderamente útil para su gloria y para su honra. Y llama la atención que él mismo está diciendo que debemos ser limpios. Esa palabra limpio, que es echar fuera todo lo que no es de Dios, para que lo que es de Dios sea lo que resplandezca en nosotros. Pero hay un punto. Ese proceso que se agota de Dios no es solamente atravesar tribulación, sino pasar la tribulación haciendo lo que Dios dice que se tiene que hacer. Porque ahí es que está el punto. No es solo yo estoy enfermo y me sané. No es solo yo pasé hambre y ahora no estoy pasando hambre. No, cómo tú atravesaste ese desierto y qué tú hiciste en medio de ese desierto. Perfecto. Porque ser limpio no es no es limpiarme como yo me quiero limpiar, sino como Dios ha designado que seamos limpios. Y quiero traer un versículo a colación que se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 2 y versículo 3, en el que el Señor Jesucristo le está hablando a los apóstoles y les está hablando de estar conectado a la vid y de los pámpanos que no están dando fruto, que deben ser limpiados para que entonces lleven mejor fruto. La limpieza. Entonces vuelve de nuevo la limpieza. Un pámpano que está conectado a la vid debe ser limpio para poder llevar el fruto correcto. Y Jesucristo dice aquí: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará
Escucha, lo limpiará para que lleve más Eso fruto. es podar la podar. rama, limpiar. Para traer el contexto de lo que pasa aquí, un pámpano es una rama. La vid es el árbol que da la uva. Entonces, cuando Dios dice, yo soy la fuente, yo soy el tronco, ustedes los pámpanos, está diciendo, tienen que estar conectados a mí, pero no solamente conectados a mí, tienen que estar dando frutos y tienen que estar limpios. Va a haber un proceso de limpieza Va a haber para un- que traiga fruto. Para que traiga fruto. Entonces, en el versículo 3, Jesucristo dice, ya vosotros, y esta parte es demasiado poderosa, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ahí vemos que no es solamente ser limpio, sino ser limpio por medio de la palabra, Poderoso. que es la purificación de nosotros. Sin palabra, escúchame, sin palabra no se puede estar ni limpio de corazón, ni clean de mente, ni clean de nada. La palabra es lo que va a traer santificación y limpieza a nuestro cuerpo para que estemos preparados para toda buena ¿Con obra. qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista. Con la palabra. Con guardar tu palabra. Palabra, varón. La palabra. Increíble. Joyfrey, el concepto de limpieza usado en dos contextos diferentes. Uno, en una casa grande hay utensilios de si alguno se Correcto. limpia de estas cosas, será instrumento de honra. La limpieza del tipo de utensilio que todos conocemos. Aquí todo el mundo se ha fregado. A usted le toca fregar en su casa ahora de vez en cuando. Lamentablemente. Bueno, sin comentarios. El concepto de limpieza en el contexto de agrícola, la limpieza de árboles, en este caso la vid, que es el ejemplo que usa Jesús. Pero otro concepto de limpieza usado también por Jesús frente a sus discípulos está unos capítulos más atrás, Juan capítulo 13, estamos leyendo en el 15, en Juan capítulo 13 está Jesús con sus discípulos Sí. En torno a compartir la cena con ellos, compartir la Pascua con ellos. Jesús se pone de siervo y se ciñe la toalla y va a Terrible, lavar Dios, aleluya. y va a lavar los pies de los discípulos porque era impropio sentarse a la mesa en aquellos tiempos donde no teníamos mesa, no tenían mesa como la tenemos nosotros hoy, sino que era una especie de colocación sobre el piso y todos comían recostados, nada que ver con la cena del Señor que vemos Que presentan por ahí. en un cuadro por ahí, como en una mesa de los tiempos modernos, eran Ay, tirados Dios al mío. piso. Y los pies que venían entre el polvo de las calles polvorientas, Correcto. no podían sentarse a la mesa con los pies sucios. Había que lavar los pies. Era trabajo de un siervo. Terrible, Jesús hermano. da un ejemplo pero ya no estamos yendo a otra. Vamos a dejar ese para después. Sí, El sí, sí. punto es que Jesús quiere lavar los pies de los discípulos, comienza a lavar los pies de los discípulos y cuando llega donde Pedro que siempre es más arrebatado, y no Señor, no, a mí, no, nunca en la vida me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice en el versículo 8, si no te lavare, no tendrás parte Aleluya. conmigo. Y ahí va Pedro entonces siempre, porque que el hombre acelerado tiene que sacar Hace otra. como las cosas sin pensarlo. Entonces le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, báñame completo prácticamente. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ya sabemos de quién hablaba. Amén. El concepto de limpieza, en este caso Jesús dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. En este momento necesitaban simplemente lavarse los pies para sentarse a la mesa. Pero en este texto hay una enseñanza poderosa, la realidad de una limpieza de la que nosotros gozamos, que en la teología se le llama santificación posicional. Aleluya. Santificación posicional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos sido hechos santos
hemos sido santificados por la obra de Cristo en la cruz. El día que usted confesó con su boca que Jesús es el Señor, cuando usted abrió su corazón a Jesús y le recibió como Salvador, ese día la palabra de Dios dice que usted fue hecho santo, usted fue puesto aparte. Y esa santificación posicional no está en juego, porque no depende de lo que tú haces ni de lo que yo hago, depende de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces eso nos puede dar una seguridad de dónde estamos parados y de cómo Dios me ve. Dios me dice a mí que soy santo. ¿Le parece poco? En Primera de Corintios, el saludo del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios. Dice, Pablo llamado a ser apóstol, 1 Corintios capítulo 1. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Santificados en Cristo Jesús. Y luego dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué saludazo. Aleluya. Pero quiero detenerme en ese calificativo que el apóstol Pablo presenta de la iglesia en Corintio. Y si usted no sabía, la iglesia de Corintio era una iglesia fuñona, para no decir otra cosa. Era una iglesia densa, era una iglesia que de momento estaba tolerando el pecado, pero un pecado feo, que no se nombra ni aún entre los gentiles, dice Pablo. ¿Esos son los santos? A eso se le llama santos. Santos no son las imágenes esas que alguna gente tiene por ahí en unos estantes, en unas mesas con velas. Esos no son santos. Los santos somos usted y yo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Usted es santo. Aleluya. Ahora, en el mismo versículo sale a relucir el mismo concepto de santificación posicional y luego santificación progresiva o santificación práctica. Dice, los que han sido santificados en Cristo Jesús, y luego dice, llamados a ser santos. Correcto. El apóstol Pedro dice, llamados a ser. Y de la manera que aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Estamos llamados a vivir mostrando lo que somos. Santos. Vivir en consecuencia de lo que somos. Santos. Así que si te parece que no es muy bíblica la canción de nuestra querida hermana Marta Candela, tú tienes problemas de tu mente, de tu corazón. Hay un asunto. Hay un problema, porque tú tienes que ir a la palabra de Dios y entender que tú estás llamado a ser santo de tus ojos, estás llamado a ser santo de tu mente, que estás pensando, que pasa por qué hay en tu corazón, que estás albergando en tu corazón, que estás haciendo con tus manos, hacia dónde se están dirigiendo tus pies, gloria a Dios, tus pasos. Eso es santificación progresiva, y eso es un asunto de la práctica diaria a la que Jesús se refiere. No necesita sino lavarse los pies. Esa santificación progresiva que yo necesito y que puedo conseguir en un acercamiento día a día al Señor por medio de su palabra, por medio de la oración. Correcto. Tú sabes que cuando tú mencionas, o la misma palabra menciona el hecho, en el momento en el que Jesús le lava los pies a los discípulos, me recuerda a Moisés. Me recuerda a Moisés porque en un momento Moisés ve la zarza arder. Y de repente llegó esto a mi mente, y cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo, que no vamos a entrar en detalles, escucha una voz de ese lugar que le dice, Moisés, quítate el calzado porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Quita el calzado. Oye lo tremendo. Y cuando tú ves a Cristo que le dice a Pedro, si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. Le está diciendo es que no se puede entrar al reino de los cielos si no se está limpio. Tienes que ser limpiado. ¿Y por qué los pies o por qué el calzado? Bueno, ellos fueron santificados por la palabra, pero sus pies estaban en la obra en este mundo. Entonces,
hay una parte que debe ser tan santificada, y es que cuando vemos en Moisés, nos damos cuenta que de alguna forma u otra, Dios le estaba diciendo a Moisés, ese calzado que tú llevas, tienes que dejarlo en el pasado, porque ya lo viejo quedó atrás, ahora tú vienes a algo nuevo. Un señalamiento, Jeffrey, del principio, que es un paréntesis ahí, no paréntesis, una explicación importante, sí, que tú mencionaste el reino de los cielos. El reino de los cielos no es el cielo. El reino de los cielos es la obra y el dominio de Dios sobre esta tierra. Correcto. Nosotros estamos llamados a vivir manifestando el reino reino de los de cielos. Dios. El reino de los cielos o el reino de Dios, Claro que son sí. dos términos Claro que sí. intercambiables. ¿Por qué yo traigo a colación esto? Porque cuando leemos Primera de Pedro, voy a dar 2 versículos. Leemos Primera de Pedro 1:14. Dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Wow. Y luego dice, sino como aquel que os llamó a ser santos, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El otro versículo que quiero dar es Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice, así que hermanos os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y versículo 2, poderosísimo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea que la limpieza lo que nos está llamando es a un cambio. Dejemos ya de vivir buscando las cosas anteriores, porque ahora hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo y por ende debemos vivir como nuevas criaturas en Cristo. Amén. Y cuando tú hablas de Primera de Pedro, que diste el versículo ahorita también, sé santo porque yo soy santo, inmediatamente somos transformados en Cristo. Inmediatamente recibimos al Señor en nuestro corazón. Ya hay una santidad que opera en nosotros. Porque nuestra santidad de hecho no depende de nosotros. Depende de Cristo Jesús. Ahora, como dices tú, la santificación progresiva. Vivimos en consecuencia a la santidad que ya se nos entregó por medio de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo somos santificados. Ahora vamos a dar fruto. Volvemos de nuevo al fruto. Juan capítulo 15. Vamos entonces a dar fruto de los santificados que estamos. Porque si yo soy santo, si yo fui santificado, entonces mi vida debe demostrar esa santidad como fruto. O sea, el calzado anterior lo dejo atrás. Lo que yo tenía antes lo dejo atrás y ahora vengo a una nueva vida para mostrar el fruto de santificación que opera en mí, que es el fruto de Cristo. Entonces, ser limpio significa mostrar en nosotros la vida de Cristo en toda nuestra manera de vivir. Es increíble, porque ahora mismo hay unas cuantas personas, y obviamente sin mencionar nombre, que piensan que su santidad depende de sus obras y de lo que ellos hagan. Y no han entendido que las obras solo son consecuencia de la limpieza que ya Cristo hizo en nosotros. Y que ninguno de nosotros, por sus méritos personales, puede llegar a ser santo. Por eso es que la palabra es tan necesaria. Por eso Cristo le dice, ustedes ya fueron limpios por la palabra mía. Ya fueron limpiados. ¿Por qué? Porque nosotros no somos limpios por nuestras obras. Fuimos limpios por Cristo Jesús, por su palabra. Y ahora, conforme a lo que hemos sido hechos, vivimos. ¿Me doy a entender? Que es un paso importante para pasarte la palabra. Que es entender que nuestra santidad, que ser limpio, no depende de nosotros. Depende de la vida de Cristo en nosotros. Sin Cristo, por obras, por vestimenta, por lo que yo diga, por lo que yo haga, nunca seré limpio. Sino por la vida, por reflejar la vida de Cristo en mí. No conformándome a este siglo, sino ya no vivir para mí, sino vivir como un vaso de honra. Siendo apartado y utilizado solo y únicamente para la gloria y honra de Dios. Eso ha sido una lucha con la iglesia desde sus inicios. El apóstol Pablo ataca esa filosofía llamada ascetismo, que es esa disposición a renunciar a todo,
a todo lo que pueda parecer Pecado. algo, ¿no? Y algo agradable dentro para la carne, dentro de lo humano, por por la idea de la filosofía de que aquello, de que todo lo material es malo y estamos llamados a buscar solamente vivir en lo espiritual. Eso suena, parece, pero como dicen por ahí, cerquita no es pegado. Es así. Eso es una filosofía y el apóstol Pablo la ataca en Colosenses, hablando de eso, de gente que rinde culto, poniendo sus cuerpos en un sacrificio, pero no dependiendo del Señor, porque creemos en el ayuno, creemos en el retiro, creemos en el silicio, pero esto es un asunto de buscar al Señor y en dependencia del Señor estamos queriendo doblegar nuestra carne para que el Espíritu, pero no la idea ascética de la idea de lo que los monjes hacen. O sea, usted puede agarrar y irse para el monte a vivir por allá en el medio del monte porque usted entiende que esa va a ser la manera en que usted va a glorificar a Dios y puede que usted esté haciendo las cosas en su propio esfuerzo. Correcto. Por llegar, por alcanzar cierto nivel de santidad. Y esto no depende de nosotros, es Aleluya. Por gracia, es la gracia, es lo que el apóstol Pablo dice, gracia y paz a vosotros de Dios y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que estamos en dependencia de Dios para vivir una vida de santidad práctica. Aleluya. Gloria a Dios. Y como ya para dar los puntos finales de esto, es importante, escúchenme bien, es importante entender que sin la palabra de verdad no se puede alcanzar el propósito de Dios. Porque si hay un motivo por el cual Cristo nos hace limpios, es para alcanzar el propósito. Amén. Es para alcanzar aquello a lo que fuimos llamados. Primero ser salvos, pero también en este mundo, mientras estemos aquí, hay cosas que hay que hacer y no podemos hacerlas si no estamos limpios. Fuimos preparados hay unas obras que se prepararon de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, usted no tiene que inventarse nada nuevo. Ya todo lo que usted va a andar en lo que usted va a andar y lo que usted debe hacer, ya fue preparado desde antemano para que nosotros andemos en ella. Conéctate del Señor. Límpiate de cualquier tipo de inmundicia, de cualquier tipo de práctica pecaminosa. Es la hora de detenerte y pedir al Señor perdón, ponerte a cuentas con el Señor. Aleluya. Limpiarte de todo tipo de práctica pecaminosa y procurar vivir en santidad para que el Señor te use en lo que Él quiere usarte. Quiero para cerrar, ¿verdad? Con un pasaje, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, grábate esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando te hablo de buena obra, amado, es todo lo que sea para Dios. Para estar preparado para ello debemos estar limpios, y no limpios con jabón ni limpios con champú, es limpio con la palabra de verdad. Y eso nos va a preparar para toda buena obra. Algo más, Joyfrey, añado, para que cerremos con esa verdad que hemos plantado en el corazón de nuestra gente hoy. Una santificación posicional y una santificación progresiva. Santificación posicional, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo opera en nosotros cuando venimos a Él. Hebreos 10:13 dice, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Perfectos para siempre. Eso no depende de ti, depende de lo que Él hizo en la cruz. Santificación posicional
el texto que acabas de compartir, Joyfred. Ese efecto de la palabra de Dios, al que Pablo le dice a Timoteo que procure con diligencia presentarse aprobado como obrero que usa, no tiene de qué avergonzarse, Amén. que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra es la que te va a habilitar para toda buena obra. Así que cierro con esta palabra de Josué al pueblo de Israel. Santificaos, porque Jehová hará maravillas en vosotros. Esto es palabra y poder. Sus hermanos Israel Reyes y Joyfred Ramírez, recuerda, clink, 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 clink. Y activa la campanita. Activa la campanita de comentarios, activa la campanita, comenta, únete a esta plataforma y ayúdanos a crecer porque el Señor trae cosas extraordinarias. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Un abrazo.